Hola, soy Álvaro, esto es Colectopía y en el vídeo de hoy te voy a explicar por qué este producto que hace un año se compraba por 100 euros ahora se vende por 1000 y por qué este otro producto que parece muy parecido pero que no es el mismo ahora se vende por 300 euros. Dentro vídeo. Pues sí, lo que he dicho no es una exageración, el título tampoco es una exageración. Este producto actualmente se está vendiendo en torno a los 1000 euros. Ha habido ventas ya por 600, 700 y por 1000 euros. Y este otro producto se está vendiendo en torno a los 300 euros, los más económicos. Ya prácticamente no quedan. Y ahora os preguntaréis, ¿qué me estás contando, Álvaro? O sea, ¿esto qué es exactamente? Bueno, esto es la colección OP01 de One Piece. One Piece es un juego de cartas, un TCG, un Trading Card Games, que pese a que One Piece es una serie que salió en el año 97, este juego de cartas pues ha tardado muchísimo en salir. Por ejemplo, Pokémon salió también en el 97 en Japón y prácticamente en el 99 ya estaba el juego de cartas y ha tenido un éxito brutal. Pues esto sería el equivalente a un poco a esa caja, pero más de 20 años después, porque han tardado mucho en sacar el juego. Lo ha sacado Bandai y bueno, salió en 2022, salió el año pasado. Tiene algo de especial, porque si le doy la vuelta a esta caja, aunque os parezcan muy parecidas, vais a ver algo que identifica claramente que no son iguales. Entonces ahora estaréis preguntando, wow, me estás diciendo que esta vale el triple que esta, que las dos costaban 100, 120, 140 euros cuando salieron, y esta tiene la parte de abajo en blanco y esta la tiene en azul. ¿Qué está pasando aquí? Esto depende mucho de las distribuciones. Por ejemplo, Wizard of the Coast, que fueron los creadores de las cartas de Pokémon, cuando salió la primera colección base set, crearon primera edición y esto lo siguieron haciendo en Jungle, en Fossil y en algunas generaciones más. Esto se dejó de hacer porque al final crea un mercado especulativo muy grande, porque toda la gente sabe que esas cartas de primera edición se van a revalorizar, entonces la gente intenta comprarlas todas, almacenarlas. Pese a que estamos hablando de hace más de 20 años de base set de Pokémon, esto sigue pasando a día de hoy y normalmente las empresas que se dedican a crear juegos de cartas de este tipo muchas veces prefieren evitar crear estas primeras ediciones, y en el caso de Bandai parece que es política de la empresa intentar evitar que esto pase para evitar ese nivel de especulación, para que no haya cartas de primera y de segunda. Esta colección la ha hecho Bandai y además Bandai ya tiene experiencia previa porque son también los que se encargan del juego de Dragon Ball, si no me equivoco. Y en Dragon Ball también evidentemente evitan, o al menos recientemente evitan, crear estas primeras ediciones y todo eso. Entonces, ¿qué ha sucedido con OP01? ¿Por qué es una gran inversión y por qué yo cuando salió, y a mi hijo le encanta One Piece, yo la verdad no lo disfruté tanto de joven, pero por qué yo decidí intentar acumular toda la cantidad de cajas posibles y en concreto de esta, que es de las que yo más tengo, las de primera edición? Bueno, primera edición, ahora lo explicaré. Cuando salió esta colección, la caja salió así, ¿vale? La caja que tiene el blue bottom, como le suelen decir los guiris. El fondo lo tiene de color azul. Y en esta época, durante este año, se estuvo hablando mucho de si cuando iban a hacer el reprint, que es volver a imprimir más cajas, porque las cartas se acabaron enseguida, porque One Piece es muy popular, la caja iba a ser exactamente igual o iba a tener algún cambio. Hubo mucha especulación, muchos vídeos en la comunidad, no en la comunidad española, más bien yo lo veía en vídeos en alemán, vídeos en inglés, hablaba mucho del reprint y evidentemente era una apuesta un poco arriesgada, pero yo sabía que estas cajas daba igual que las comprases, que hubiese al final reprint, que el reprint fuese distinto. Yo sabía que estas cajas iban a subir muchísimo de valor, era evidente. Incluso a mis amigos también les dije que comprasen cajas de estas. Se lo volví a decir hace unos meses cuando todavía estaban a 100 euros y ahora pues han subido las más económicas a 300. Era un poco evidente, ¿no? Al final esa OP01 es la primera colección de este juego y eso a la gente le llama la atención. Entonces, ¿qué sucedió cuando salió el famoso reprint? Cuando estas cajas se acabaron, las del fondo azul, y por fin Bandai sacó nueva edición. Que por cierto, toda esta colección es en inglés, solo está en inglés creo y en el idioma original, que es japonés. Pues de repente nos vinieron con esta caja con el fondo blanco. ¡Wow! La gente se quedó un poco, ¿esto qué es? Vaya, no son cartas de primera edición, no hay ningún símbolo aquí en las cartas por dentro que identifiquen que son primera edición, pero la caja es distinta por fuera. Y no solo el fondo es blanco, si en realidad, si os fijáis, las cajas son distintas. Esta, por ejemplo, es más alta, aquí lo podéis ver, y por aquí por los perfiles también son distintas, no tienen la misma medida, ¿vale? Se puede ver por aquí que no son iguales. Entonces, las cajas tienen un formato distinto, sí que es cierto que al peso, en principio pesan lo mismo. Esto sería la caja, la primera edición, pesa 717. La verdad es que es la primera vez que las peso, pero yo creo que van a pesar lo mismo. 714, o sea, prácticamente lo mismo. Pese a que, como os digo, las cajas son distintas, no son iguales, como podéis ver. Tienen distinta distribución, la caja, las medidas, y por detrás, lo más llamativo,
tienen el famoso fondo blanco y el fondo azul. Otra cosa que me llama mucho la atención de estas cajas es algo que vais a ver aquí, y es que fijaros, mucha gente me dice, es que no sé cómo identificar, he visto a lo mejor una caja en Wallapop y a lo mejor el tipo anda despistado, no sabe que es primera edición. ¿Cómo puedo identificar, viéndola por encima, por delante, si la caja es de primera edición? Bueno, si os fijáis, en las cajas de primera edición la brújula se ve al completo, ¿vale? Se ve toda la circunferencia de la brújula, y en las cajas del fondo blanco no se ve, ¿vale? Se ve ahí cortado. Por lo demás pone las mismas fechas, pone la misma información, el sidebar. Lo único que cambia es la medida, pero yo siempre me fijo en la circunferencia. Hubo un tiempo en el que podía llegar a comprar al mismo precio de esta caja en Car Market, porque la gente no lo valoraba. Pero a día de hoy yo desde el principio lo valoré, sabía cuál era el potencial de esto, y a día de hoy pues evidentemente esta caja vale más y esta vale menos. Y ahora os estaréis haciendo la siguiente pregunta. ¿Es cierto que un coleccionista puede querer tener esta caja por cómo se ve por fuera? Porque es la famosa caja con el fondo azul, porque es la caja original. El tema es que si el contenido de dentro, las cartas, no hay ninguna diferencia entre ellas, es decir, las mejores cartas no tienen ningún símbolo que identifique que son primera edición, ¿qué sentido tiene querer coleccionar con tanto ahínco y que suba tanto el precio de estas cajas? ¿Qué sentido tiene si al final las cartas por dentro, lo que son las cartas, no tienen ningún símbolo diferenciador? Bueno, pues aquí está la clave de todo. Aquí está la mortadela, y es que yo tengo en la colección completa de OP01, la tengo aquí, y os voy a enseñar uno de los motivos por los cuales estas cajas tienen ese valor. Bueno, pues aquí estáis viendo OP01, como os digo, yo la colección la tengo completa. Las cartas la verdad es que son preciosas, son cartas muy bonitas. Nos tenemos que ir hacia el final, es más, creo que tengo la colección 2 veces, no con las más raras, pero la tengo duplicada, para ver esta maravilla que tengo aquí. Esta es la carta de Nami. Esta es una de las cartas más especiales de la colección. No es que sea la más cara, pero tiene una particularidad que es muy llamativa. Como podéis ver, yo tengo 5 más la que tengo en su posición, tengo 6 en total, si no me equivoco, y todas son de primera edición. Y os estaréis preguntando, ¿cómo que de primera edición? Para tratar este tema hay que entender lo que son las cartas baneadas y las cartas con errores. Bandai, cuando hace las traducciones, se equivoca. Y si os fijáis, en esta carta vais a ver algo especial, aparte de Nami, que la verdad que está muy en forma. Y es que aquí pone 1 en vez de poner up to 1. Vale, esto es un error de traducción. Y esto es un error de traducción que se vio únicamente en un porcentaje de las cajas de fondo azul. Es decir, la única manera que tú tienes de conseguir esta carta, que tiene un error de traducción, sería abrir una caja de fondo azul. Y es probable incluso que abriendo una caja de fondo azul no te salga la carta con el error. Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, que esta carta en realidad no se podría jugar porque no sé si realmente está baneada como tal, pero el texto es incorrecto, ahí debería poner up to 1, y las cartas que vas a ver, por ejemplo en Car Market, pues ya no existe esta carta, es muy rara verlo, por lo menos en los precios más económicos, porque todo el mundo la quiere. Todo el mundo quiere esta carta porque es exclusiva. Evidentemente por ese motivo la tengo repetida varias veces. Es una carta que se podía comprar por 100 euros hace no mucho, y ahora realmente si quieres esta carta, la carta con el error, como es una carta muy limitada y esto funciona por oferta y demanda, es realmente difícil conseguirla por debajo de los 200 o 300 euros. Todavía hasta hace poco había gente que la vendía sin saber que esta carta era la carta del error y que la vendía a precio de mercado. Y bueno, así yo en realidad fue como conseguí todas estas, pero al final de tanto hablarse del tema todo el mundo se acaba enterando y la gente normalmente ya sabe que esta carta es la carta con el error, que es una carta exclusiva, y aunque One Piece no haya creado primera edición, esto es una manera de identificar una carta de primera tirada. Sé que no es lo mismo que una primera edición como tal, pero es algo parecido a ello, y es precisamente eso lo que hace que estas cajas pues tengan tanto valor y se estén vendiendo pues por la friolera de 600, 700 o incluso 1000 euros. Bueno, ¿qué? ¿Sabías lo que había comentado en este vídeo? ¿Qué os parece el pedazo de incremento de precio que ha tenido este producto en prácticamente un año? O sea, estamos hablando de que estas cajas se hicieron en 2022. Es una locura, pero es One Piece, es un anime y un manga épico, lleva un montón de años, no tanto como Dragon Ball, pero sí bastante más entero. No han tenido que terminar sagas y empezar nuevas sagas, intentar meter parches como sea. Sigue siendo una aventura muy divertida, muy entretenida, a mí me gusta mucho y desde luego ya os puedo decir que no voy a vender estas cajas todavía. A lo mejor si me pica vendo una, si me ofrecen un precio muy alto. Tampoco os he dicho cuántas tengo, pues creo que tengo 6. Y además estaba grabando este vídeo porque esta caja la puse ayer en Car Market y en menos de 2 horas la vendí. Así que os grababa el vídeo ahora, no tenía la manera de enseñaros pues la diferencia entre una caja y otra. Gente, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el próximo. Chao.